Quizás y ahí donde estás, te voy a invitar a levantar tus manos y a adorar al Señor. Te adoramos, amado Dios. Tu presencia, Señor, está en este lugar y a ti damos toda la gloria. Toma tu lugar, Señor, esta mañana. Toma tu lugar, Espíritu Santo. Vamos allí, levanta tus manos y siéntete con la libertad de adorar al Señor, con la libertad de reconocer que su presencia está aquí. Y adoremos juntos, exaltemos juntos al Señor. Adoramos, Señor. Toma tu lugar. Como lo hiciste sobre las aguas, muévete ahora a ti. Ven, reposa, así como lo hiciste sobre las aguas, muévete ahora a ti. Ven, reposa.
Venimos a decir que te amamos, que estamos rendidos delante de ti. Eres maravilloso, eres único, eres especial, eres grande, fuerte, poderoso, soberano, bueno, misericordioso, santo, Rey de reyes y Señor de señores. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre, y a ti sea la gloria, y a ti sea el honor, a ti sea la adoración, alabanza, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre. Levanta tu adoración, levanta tu oración, y adora, y exalta, y glorifica al único y poderoso Dios. Aleluya, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Te pedimos, Señor, después de haber adorado, que tú nos bendigas con tu palabra. Danos un corazón humilde, sensible, que reciba, que discierna tu voz hablando a su corazón. Te damos gracias esta mañana y esperamos de ti tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor y Dios. Aleluya. Le voy a invitar, por favor, a que busquen su Biblia, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. El versículo 17, por favor, Gálatas 5, versículo 17. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Me lo tienen? Amén. Vamos a leer juntos este versículo de la Biblia. Dice de esta manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Tome su lugar, por favor. El mensaje de esta mañana se titula Vence la carne y avanza. Vence la carne y avanza. La palabra carne viene del griego sarx y tiene un amplio campo de aplicación en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay dos significados principales: un significado literal y otro significado espiritual. ¿Cuál es el significado literal cuando hablamos de carne? En ese sentido, la palabra carne significa cuerpo humano o cuerpo animal, y también se le llama carne al alimento. Y el sentido espiritual es que carne se identifica como la naturaleza pecaminosa del ser humano alejado de Dios. El alma alejada de Dios
abriga lo que la Biblia llama la carne. Para poder entender este término es importante recordar que el ser humano está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. En primera los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, le pido que lo busquen. Primera los Tesalonicenses 5, 23 dice: ahora sí dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué nos dice? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado invencible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice ahí, todo vuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si el ser humano está constituido por estas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Hablemos del espíritu. La palabra espíritu en el Nuevo Testamento viene del griego pneuma, que quiere decir viento, aliento y de forma especial espíritu, que a semejanza del viento es invisible e inmaterial. Está constituido principalmente por tres funciones o facultades: comunión, conciencia e intuición. Escuche, tres funciones del espíritu: comunión, conciencia e intuición. A ver, repítalo conmigo: comunión, conciencia, intuición. Estas tres capacidades están en el espíritu. Estas tres capacidades no las puede realizar el alma, solamente el espíritu. La comunión es la capacidad para conectarse, relacionarse y comunicarse directamente con Dios. Entonces, cuando Dios se quiere relacionar con el hombre, se quiere comunicar con el hombre, no lo va a hacer por medio del alma, lo va a hacer por medio del espíritu. Dijimos comunión. Conciencia es la voz interior que le permite al ser humano percibir y discernir entre lo bueno y lo malo y reconocer la santidad de Dios. Eso es un puentecito. Eso es la conciencia. Ahora, la intuición es la facultad de recibir revelaciones, conocimientos o convicciones directas por el Espíritu Santo. Esas tres funciones están en el espíritu. Ahora, el alma. El alma es el asiento de las emociones, los pensamientos y la voluntad. Esta parte fue afectada por el pecado y es a lo que la Biblia llama la carne.
la naturaleza pecaminosa del ser humano alejado de Dios. Y el cuerpo es la parte más externa del ser humano y con el cual se relaciona con el mundo exterior. Bíblicamente se le compara al cuerpo con una morada, con una tienda de campaña, un tabernáculo. Se le compara también con un vestido. Y es como si fuera la funda donde están el espíritu y el alma. Entonces, miren, vamos a pensar, el espíritu es la parte más profunda del ser humano, la más profunda. Luego está el alma y luego está el cuerpo que se relaciona con lo externo. Y pensemos así, entre el espíritu humano y el cuerpo está el alma. ¿Me estoy explicando? Entonces, miren, la carne está en el alma y el espíritu, la carne y el espíritu tienen una lucha por el dominio del hombre. Vamos a leer de nuevo Gálatas 5:17 que leímos al principio. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué dicen? Se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, que la carne tiene deseos y el espíritu tiene deseos. Pero sus deseos nunca son iguales, a veces ni siquiera parecidos. Por eso, entre la carne y el espíritu hay una pugna constante por dominar al hombre. Hay una pugna constante, es una lucha. Es una lucha de siempre. El alma rendida a los pies de Cristo, bajo el dominio del Espíritu, que a su vez está gobernado por el Espíritu Santo, trae como resultado una vida consagrada, una vida definida en la voluntad de Dios y una vida que vive en santidad. Entonces imagínense lo que es el ser humano cuando quien tiene el control de su vida no es el alma, sino el espíritu. Entonces la vida del hombre es una vida correcta, alineada al corazón de Dios. Por el contrario, el alma dominada por la carne va a tratar de no dejar que el espíritu realice su voluntad a través del ser humano. Hay una lucha por dominar. Los deseos del espíritu van a ser siempre obstaculizados. Es lo que va a tratar la carne, obstaculizar el trabajo del espíritu. ¿Y sabe cuándo lo va a lograr? Siempre que usted y yo decidamos satisfacer los deseos de la carne. Cada que usted y yo
decidimos satisfacer los deseos de nuestra carne, el trabajo del Espíritu va a ser obstaculizado. Entonces, no es un asunto de Dios, es un asunto nuestro. Es un asunto nuestro. En esta lucha, siempre va a ganar a quien usted satisfaga más, a quien usted fortalezca más, a quien más veces usted y yo le digamos que sí. En pocas palabras, todo depende de nuestras decisiones. Todo depende ¿de qué? Nuestras decisiones. De mis decisiones. Ahora, andar en el Espíritu es andar seguro. Andar en la carne es andar en caminos de peligro, es andar en caminos de riesgo. Escuchen, le voy a hablar acerca de 3 peligros. Hay mucho de qué hablar, pero vamos a hablar de 3 peligros. Peligros de la carne. Primer peligro del que voy a hablar: se pierde la capacidad de esperar. Cuando uno está en la carne y cuando uno está satisfaciendo siempre a la carne, se pierde la capacidad de esperar. El que vive en la carne normalmente quiere las cosas de manera rápida, de manera acelerada. Varios personajes de la Biblia nos hablan y nos demuestran cómo se puede esperar en Dios. En el Salmo 41, el salmista David dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La última parte está excelente, creo que es lo que todos queremos. Dios se inclina a mí y Dios me escucha. Esto está muy bonito. Pero entre mi clamor y ser escuchado, el salmista dice que tuvo que esperar. ¿Cómo? Tuvo que esperar paciente. Uno tiene que aprender a esperar con paciencia. Mire, cuando tenemos una promesa de Dios, creemos que mañana se cumple. Mañana se va a cumplir, dentro de una semana, eso ya lo dijo el Señor, Él lo va a hacer. Y hay una palabra en la que podemos descansar. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que miente. O sea, Dios no miente. Y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y lo hará. Dice Génesis 40:18, Jacob hablando en la bendición que le está dando a sus hijos, hace como una pausa y lanza una expresión y dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Tu salvación, dice, esperé. Y cuando los personajes bíblicos hablan de esperar, ellos sabían lo que era esperar. Dios le dio una promesa a Abraham y a Sara y les dijo que les iba a dar
dio la promesa a Abraham cuando él tenía 75 años. ¿Y la promesa se cumplió o no? Sí se cumplió, pero no se cumplió a los 76. No se cumplió a los 77 de Abraham. Se cumplió a los... ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Yo todavía no nací. Cuando él tenía 100 años. ¿Cuántos años esperó? 25. Esperó 25 años. José había soñado acerca de tiempos de grandeza. ¿Y sabe cuántos años pasaron? Pasaron aproximadamente 13 años hasta que él se sentó en el trono de Egipto como el segundo de Faraón. Y a David lo ungieron como rey, pero no se sentó en el trono hasta 15 años después. A Caleb, Moisés le prometió de parte de Dios, le prometió la tierra donde él había entrado de espía. ¿Y sabe cuántos años esperó? Esperó 45 años. Simeón esperó toda una vida para que se cumpliera la promesa de cargar al Mesías entre sus brazos. Lo bueno de tener una promesa no cumplida, es que seguirás viviendo hasta que se cumpla. Lo bueno de tener una promesa no cumplida es que no me voy a morir hasta ver la promesa cumplida. ¿Por qué? Porque Dios no miente ni se arrepiente. Dale un aplauso al Señor. Cuando la carne domina, no es fácil esperar. Cuando la carne domina a la persona, no es fácil esperar. La persona se desespera, la persona se estresa, las personas se llenan de ansiedad, las personas se deprimen y empiezan a dudar de las promesas de Dios. Empiezan a dudar si realmente Dios les habló. ¿De qué sería Dios? ¿Realmente me habló el Señor? ¿Realmente Dios va a cumplir lo que me dijo? Yo creo que no. Yo creo que hubo una equivocación, algo pasó. Porque cuando la carne domina, es muy difícil esperar. Ahora, en la perspectiva bíblica, la espera no es una pérdida de tiempo. La espera no es para que usted se desespere. ¿Para qué es la espera? La espera nos ayuda a desarrollar paciencia. Entonces el salmista, pacientemente, ¿qué? Espera. La espera nos ayuda
a desarrollar paciencia. Segundo, la espera me ayuda a renovar fuerzas de manera constante. Si yo no renuevo fuerzas, me voy a agotar, me voy a desesperar. La espera me ayuda a reconocer mi dependencia de Dios. Y tengo que estar fortaleciéndome en Él de manera constante. También la espera nos ayuda a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza, mientras nos preparamos para el propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Miren, a nosotros nos gustaría que fuera pero bien rápido. Pero en el tiempo de espera, Dios nos está formando carácter. En el tiempo de espera, nos está enseñando a ser humildes. En el tiempo de espera, se prueba nuestra integridad, se prueba nuestra fe, se prueba nuestra lealtad. Y en toda esa prueba, nosotros vamos creciendo, vamos madurando, porque para recibir las promesas de Dios necesitamos estar maduros. Imagínense que nos dan una riqueza cuando no nos hemos afirmado en Dios. Esa riqueza nos va a destruir. Hay muchas cosas que si Dios nos las da inmaduros, en vez de que se conviertan en una bendición, nos van a destruir. Nos van a destruir. No hay madurez, no hay estabilidad, no hay integridad. Si no hay esa estabilidad necesaria, las bendiciones nos van a aplastar. Entonces, todos estos, de los que le he hablado y más, tuvieron que esperar. Imagínense, el rey ungido y metido en la cueva de Adulán, rodeado de los endeudados, de los amargados, de los desanimados. ¿Y qué hace allí? Está en el proceso de maduración, en el proceso de formar carácter de rey, en el proceso de tener una visión para reinar. No le podían dar el reino todavía. Tenía que ser procesado. Pero la carne no le gusta esperar. Y como la carne no le gusta esperar, de repente tomamos decisiones para las que todavía no es tiempo. Tomamos decisiones para las que todavía no estamos preparados. Imagínense, Abraham y Sara tienen una promesa, van a tener un hijo. Y empiezan a pasar los años. Y Sara se empieza a desesperar. No llega el niño. No estoy embarazada. Me estoy haciendo más vieja. Además, siempre he sido estéril.
empieza a desesperarse. Y la carne empieza a actuar. Y Sara dice, ¿no será que no entendimos a Dios? Y si Dios nos está diciendo que vamos a tener hijos a través de la sierva, probablemente eso sea. Tú y yo estamos descalificados. Pero si yo te entrego a la sierva, abrimos un camino para que nazca el hijo. Y le entrega a la sierva. Y entonces nace Ismael. Pero mire, cuando Agar queda embarazada, se empieza a sentir más grande que Sara. Y la ve con menosprecio. Y Sara se enoja con Abraham. Y le dice, ya ves, por tu culpa, Luis. Por tu culpa. Y le echa la culpa a Abraham, que también tenía culpa, pero quien abrió el camino a ese error fue Sara. Y es que muchas veces cuando tomamos decisiones apresuradas, las cosas salen mal. Y lo que empezamos a hacer es buscar a quién echarle la culpa. Y empezamos a culpar. Por tu culpa, le dijo Adán, la mujer que tú me diste. O sea, la mujer tuvo la culpa, pero la culpa la tienes tú, porque tú me diste a esa mujer. Aleluya, muy bien. Entonces, Sara no pudo esperar, la carne le mostró un atajo y todo salió mal. Y nació Ismael. Saúl no supo esperar. Saúl no supo esperar y ocupó el lugar de Samuel para presentar sacrificios, y por esa decisión de la carne perdió el reino. Y Dios levantó a David. Entonces, quien va a recibir una promesa debe caminar con el Espíritu Santo y debe aprender a desarrollar paciencia, porque el que te dio su palabra no miente. El que dio su palabra no se arrepiente. ¿Será porque me porté mal? ¿Será porque no? Dice el Señor, Él no es hombre para que mientan. Los hombres mienten. Los hombres mienten, pero Dios no. Los hombres se arrepienten de sus promesas y de sus pactos, pero Dios no. Dios no. Segundo, estoy hablando de los peligros de hablar en la carne. Segundo, se pierde la capacidad de crecer. Se pierde la capacidad de crecer espiritualmente, la capacidad de madurar, de desarrollarse más. El sentir del alma no crucificada detiene el crecimiento espiritual. Miren, las personas que viven en la carne viven por el sentir. Yo sentí. Mi corazón sintió. Yo sentí que debo hacer esto. Yo sentí que debo decir esto. Yo sentí
sentí que tengo que ir a tal lado. Yo sentí. Y sentir no viene del espíritu, viene del alma. Escucha. Si hoy sientes orar, te levantas a orar. Y si mañana o el resto del año no sientes orar, pues no vas a orar. Si hoy sientes leer la Biblia y después un mes no sientes leer, si hoy tienes el sentir de resistirte a la tentación y mañana no, si un día sientes obedecer a Dios en todo y después no, un día gritas emocionado, le voy a servir a Dios con todo, no me importa cuánto tenga que dejar, no me importa cuál sea el precio que yo tenga que pagar, yo le voy a servir a Dios. Y al otro día ya no sientes, amaneces deprimido. Nadie agradece lo que yo hago, no vale la pena seguir. Ya no voy a servir, ya ni siquiera voy a ir a las reuniones. Si nosotros obramos así, no vamos a tener muchas victorias. Usted se va a frustrar, usted se va a ir alejando de Dios cada día más. Usted va a encontrar muchos culpables de sus caídas. Pero su vida espiritual nunca va a tener consistencia. Imagínense, vivir por el sentir. No siento. No lo hago porque no siento. Y a veces decimos, sentí de Dios. Dios no trabaja con un sentir. Dios no trabaja haciéndote sentir. ¿Sabe cómo trabaja Dios? Dios da órdenes, Dios da mandamientos, Dios da línea. Y lo único que nosotros hacemos para caminar con Él es obedecer. Es obedecer. El Señor no trabaja con sentir, el Señor trabaja con obediencia. Yo no necesito sentir, yo necesito obedecer. Ya hay muchos que hay cosas en la Biblia que no les agradan. Esto no es, esto era del antiguo. Esto era para la generación pasada. Mire, si quieres ser un discípulo que crece, tiene que aprender a no moverse por el sentir, sino por obediencia. A ver, repita conmigo. Ya no me voy a mover por el sentir. Solo voy a obedecer. Amén. Muy bien. Imagínense. Empieza a amanecer. Y todavía tiene una hora para pasarla con Dios. Pero la carne le dice, no siento orar. No siento orar hoy. Pero resuelve el espíritu el asunto. Dice, está bien, no sientes orar, pero vas a orar, porque Dios dice
que debes orar sin cesar. Pero vas a orar porque Jesús enseñó acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tienes que orar porque el Señor dice: oren para que no caigan en tentación. Entonces, ya no es tu sentir, es obediencia. Es obediencia. No siento orar, pero debo orar. No siento leer la Biblia, pero la voy a leer porque el Señor dice: escudriñen las Escrituras. La voy a leer porque el Señor dice: mediten en la palabra de día y de noche. La voy a leer porque el Señor me dice que la Escritura fue inspirada por Dios. Y porque al leer la Biblia voy a estar enteramente preparado para toda buena obra. No se trata de sentir, se trata de obedecer. No siento perdonar. No, es que lo que me hizo, lo que me hicieron fue tan tremendo. Lloré, no dormí varias noches, me la pasé sufriendo, y ahora me dicen que perdone. No siento perdonar, pero voy a perdonar, porque el Señor dice: cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno. No siento perdonar, pero voy a perdonar, porque el Señor dice que si no perdono a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre Celestial me va a perdonar. Entonces no se trata de sentir perdonar, se trata de obedecer lo que el Señor dice acerca del perdón. ¿Me estoy explicando hasta aquí? En la Biblia siempre va usted a encontrar buenas razones para hacer lo que no le gusta hacer. La Biblia va a encontrar buenas razones para hacer lo que no le gusta hacer. Me gusta predicar, pero no me gusta ver. Me gusta ver que salen los enfermos, pero no me gusta ayudar. Me gusta hacer cosas del ministerio, pero las cosas espirituales no me gustan. Siempre que nosotros queramos ser exitosos en algo, tenemos que hacer aquellas cosas que no nos gustan hacer. Tercero, muchas personas terminan en el fracaso por no buscar la dirección de Dios o por no obedecerlo. Solamente se mueven por sentir y casi siempre sienten hacer lo que le atrae a su carne, lo que le gusta a su carne. Las decisiones más relevantes de la vida, cuando se hacen en la carne, nunca van a traer algo. Hay decisiones que en la vida son relevantes, que van a marcar nuestro futuro.
que van a definir lo que va a pasar después con tu vida, con tu matrimonio, con tus hijos. Y esas decisiones relevantes no se le pueden dejar a la carne. En esas decisiones relevantes tú tienes que buscar la dirección de Dios. Tienes que buscar qué Dios dice acerca de eso. Pero es que yo siento, métete a orar, métete a buscar a Dios, métete a ayunar. Y después de un mes me dice si siente lo mismo. Y entonces vas a decir, estoy seguro de que Dios me habló. Y me dijo algo contrario a lo que yo sentía. Tercer peligro, se pierde el enfoque. Romanos 8, 5 y 6, vamos a leer esos versículos. Romanos 8, 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Miren, cuando alimentamos la carne, los pensamientos predominantes en nuestra mente serán de la carne. Cuando estoy alimentando la carne, ¿con qué se alimenta la carne? Chetos. ¿Con qué se alimenta? Mire, bueno, esas ya son manifestaciones de la carne, pero la carne se alimenta de la Rosa de Guadalupe, del Face, del Instagram, del TikTok. Mis hermanos, películas. ¿Sí? Hay películas que son pura carne. Hay tantas cosas, miren, las cosas que alimentan nuestras emociones, que alimentan nuestra voluntad y nuestros pensamientos de cosas que no agradan a Dios, eso está alimentando mi carne. Eso está alimentando mi carne. Y las cosas que alimentan el espíritu se dejan de consumir porque estoy consumiendo las cosas que alimentan. Uno se puede pasar una noche entera viendo películas, ¿sí o no? No, usted no es primo de un amigo. Se puede pasar una noche tranquilamente, pero se puede pasar una noche orando y hablando con Dios. ¿Por qué se vuelve difícil? Porque la carne está muy alimentada, está muy fuerte. Entonces, cuando yo quiero buscar lo espiritual, ya estoy lleno.
Ya estoy lleno. Y entonces las cosas espirituales me cansan, me aburren, no tienen sentido. Me quiero levantar de orar ya rápidamente, como si hubiera espinas. Yo ya no quiero seguir buscando a Dios. Ahora, cuando usted está en sintonía con Dios, orar se vuelve un deleite. Orar se vuelve un deleite. Y usted dice, qué bonito sentí. Dios habló, Dios estuvo ministrando en la oración. Y es algo impresionante, porque todo lo espiritual es superior a las cosas de la carne. Y entonces, dije que cuando alimentamos la carne, los pensamientos predominantes en la mente serán de la carne. En Génesis 6:5 se habla de los antediluvianos. Y dice el Señor allí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué dice? Era de continuo solamente el mal. Todo lo que ellos pensaban eran cosas malas, eran cosas perversas. Tener pensamientos carnales te lleva a hacer cosas carnales. Y la Biblia dice que ocuparse de la carne produce muerte. Dice en Romanos 8:6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Te ocupas de la carne, se va a producir muerte. Y cuando se habla de la palabra muerte, habla de todas las cosas que tienen que ver con muerte. Fracaso, tristeza, enfermedad, cosas terribles. Voy a leer esto en Hebreos 11:24-26. Quiero que pongan mucha atención. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Sí? Dice esta versión, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Miren, escuchen lo que le voy a decir. La recompensa de Dios por la obediencia siempre será superior a lo que la carne desea disfrutar. Moisés sabía que tenía un galardón, una recompensa de Dios. Y en el camino se le ofrecieron las riquezas de Egipto. Y dijo, no, yo estoy mirando la gran recompensa que me va a dar. Y en el camino lo empezaron a llamar nieto de Faraón. Y él dijo, no me interesa. Yo tengo mi mirada en la recompensa. Cuando tú caminas en la obediencia a Dios, lo que Dios te va a dar es superior a lo que te va a dar tu sentido.
Por eso la carne está ocupada en desenfocarte, en que veas cosas que te atraen, que te gustan, que te hacen sentir bien, para que tú dejes de mirar lo que Dios tiene para ti. Desenfoque. Entonces, cuando uno vive en la carne, se pierde el verdadero enfoque. Cuando decides decir no a los placeres momentáneos, escucha esto, la carne va a sufrir. Cuando tú decides decirle no a algo de la carne, tu carne va a sufrir. Es posible que vas a llorar. Es posible que de momento te vas a querer arrepentir de la decisión que ya tomaste. Pero siguiendo al Espíritu, lo vas a superar por cosas superiores. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Al que desea recompensas grandes, escuche esto porque es muy importante. Al que desea recompensas grandes, se le demanda disciplina grande, se le demanda obediencia grande, constancia grande, fe grande. Y si no aspiras a tanto, así va bien. Pero si tú dices, yo quiero estar allá, yo quiero recibir esto de Dios, tú te vas a dar cuenta que el nivel de oración que tienes ahorita no te alcanza para eso. Que tu nivel de consagración que tienes ahorita no te alcanza para lo que sueñas. Que tu nivel de madurez no te está alcanzando para lo que tú quieres en tus sueños. Si tú tienes sueños grandes, tú necesitas levantar tu nivel de obediencia, tu nivel de santidad, tu nivel de búsqueda de Dios. Tú tienes que empezar a crecer en todas esas áreas. Porque te vas a dar cuenta que los que han recibido promesas grandes tuvieron que pasar por la cisterna, tuvieron que ser esclavos de los madianitas, tuvieron que estar como esclavos en la casa de Potifar, estuvieron en la cárcel y luego reinaron. Pero en el proceso fueron íntegros, obedientes, entregados. ¿Tú qué sueñas? ¿Tú qué sueñas? Tus sueños para ti y los sueños para tus hijos, los que ya tienen hijos. ¿De qué tamaño son esos sueños? ¿Te alcanza con lo que tienes ahora? O puede ser que hoy tú determines decir, yo voy a subir mis niveles, voy a subir mi nivel de búsqueda, voy a subir mi nivel de entrega, de pasión, voy a hacer crecer mi nivel de renuncia a lo que a Dios no le agrada. Voy a empezar a enderezar las cosas torcidas, porque lo que yo tengo ahorita no me alcanza para eso. Pero tú no puedes solo. Tú necesitas al Espíritu Santo gobernando tu vida.
Si el Espíritu Santo gobierna tu espíritu, entonces gobernará tu alma. Y la carne se va a someter al espíritu. Y tú ya no vas a luchar. Tú ya no vas a luchar. Porque tú solamente vas a caminar por obediencia. Yo luchaba. Para levantarme a orar, luchaba. Hasta que un día ya decidí no luchar. Un día ya decidí no luchar. Despertaba y despierto. Y me levanto rápido. No me quedo esperando ya en la cama. Me deslizo rápido. Porque tengo que vivir no por sentir, tengo que vivir por obediencia. Seguimos hablando acerca de avanzar en la vida cristiana, de avanzar en el conocimiento de Dios. Y hoy hablamos acerca de que para avanzar es necesario vencer la carne. La carne, cuando es la que domina al espíritu y al cuerpo, nos lleva a la derrota, al fracaso, a la muerte. Por eso es importante saber qué es la carne y cómo nosotros podemos vencerla. Y esto es sometiéndonos a Dios, dejar de vivir por un sentir y empezar a vivir por obediencia, sin desenfocarnos y aprender a esperar las promesas que ya son nuestras, porque Él nos da. Así que oremos juntos. Padre, muchas gracias por esta bendición hermosa de tu palabra. Te pido que tú sigas bendiciendo a quienes oyen estos mensajes, que sea de grande bendición para sus vidas. Te alabo por lo bueno, maravilloso que tú eres para con cada uno de nosotros. Muchas gracias. Desde hoy es un tiempo de dejar de vivir por un sentir. Ahora vivo por obediencia a la palabra de mi Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.